Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Me siento muy privilegiado hoy de poder compartir este pasaje de las Escrituras, sobre todo por el tema que vamos a tratar ahora a continuación. Es un tema bastante importante para nosotros como iglesia y es un tema que en realidad creo que ningún hombre, en absoluto ningún hombre, por lo menos hablando de hombres que sean conscientes de la labor pastoral, puede decir que se sienta apto o digno para la labor pastoral. Entonces, como ustedes comprenderán, es un tema muy importante no solo para los pastores de la iglesia, sino para la iglesia. La iglesia ha sido comprada a precio de sangre y por lo tanto este tema es muy importante, porque se trata de la iglesia comprada a precio de sangre por su Salvador, quien es Cristo Jesús. Entonces haremos bien en tratar este tema y que la iglesia sepa y escuche quiénes son los hombres que deben pastorear la iglesia, y creo que esto es muy importante. Ahora, hermanos, quiero invitarles entonces a que abramos nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 1 al 7, aunque hoy voy a estar predicando solamente el versículo 1. Vamos a ver el versículo 1 solamente, pero vamos a leer todo para entrar en contexto. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así la Escritura: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Les pido que me acompañen a una corta oración, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Y como decíamos, bendito Dios, tu palabra es infalible, es tu palabra nuestra autoridad, es tu palabra nuestra regla de conducta, de fe, bendito Dios. Y a ella nos sometemos y a ella acudimos, bendito Señor. Y queremos, Señor, presentarnos delante de ti. Yo mismo quiero presentarme delante de ti, Señor, para que en tu gracia puedas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, darnos el denuedo, la gracia, bendito Dios, de poder comprender y entender, Señor, tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos. Qué tema tan importante es el que vamos a tratar hoy, Señor, tan edificante para tu iglesia, Señor, en el tiempo actual en el que vivimos, Señor. Te lo pedimos, bendícenos y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos míos, no sé si en alguna ocasión ustedes se han encontrado tal vez viendo una película o alguna serie y hay una persona que no ha estado viendo la serie o la película con ustedes y de pronto llega y se sienta en el sofá junto a ustedes y hay un momento en la película que está bien bueno. Está tremendamente bueno y la persona comienza, para enterarse, comienza a preguntar y a decir, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó con este? ¿Y quién es este hombre? ¿Y por qué hace esto? Entonces uno intenta brevemente explicar mientras ve la película porque uno no quiere perderse tampoco lo que está pasando. Entonces uno dice, esto pasó aquí, esto pasó allá, y la persona persiste en seguir preguntando y uno dice, ¿pero por qué no viniste a ver desde el principio? Yo te dije, no te duermas cuando vemos una película. O vela conmigo, mira conmigo esta serie. Y muchas veces, no sé si les ha pasado eso, pero suele ocurrir, ¿verdad? Yo tengo un hijo pequeño que a él le gusta conversar mucho. Él tiene
Él tiene esa valiosa manera de siempre pregunta cosas, entonces muchas veces pregunta cuando uno está viendo algo y uno quiere decirle, ya, déjame ver, por favor. Pasa muchas veces y esto es genial porque el niño tiene la habilidad de preguntar y eso es bueno. Hay niños que preguntan mucho y es bueno, y hay otros que no hablan nada. Eso es un extremo, pero hermanos míos, para los que están aquí, que ya llevan un tiempo estudiando con nosotros este pasaje o esta carta de Primera de Timoteo, no es un secreto que ya estamos en el capítulo 3, hemos ido avanzando versículo a versículo, pero yo sé que hay en medio nuestro personas que nos visitan. Entonces puede pasarles como aquella persona que llega en medio de una película y no se enteran qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por amor a ellos, voy a intentar resumir brevemente lo que hemos visto para que podamos entrar en contexto de lo que vamos a ver hoy. Y quiero retomar parte del sermón del domingo pasado que predicó el pastor Luis precisamente, ya que fue muy edificante, para ayudarnos a entender que el argumento irrefutable que se utiliza para hablar justamente en contra del liderazgo, la usurpación de la mujer en el culto público, no es un argumento cultural, sino que Pablo lo que nos ofrece es un argumento teológico. Eso es irrefutable. Pablo nos ofrece un argumento teológico para hablar acerca precisamente de que la mujer no puede tomar un rol que no le corresponde. Y el argumento de Pablo enfatiza el orden de la creación y el diseño original de Dios, delegando al hombre y a la mujer un rol específico. Eso fue lo que vimos en el capítulo 2 y ese es en el contexto en el que Pablo termina el capítulo 2 para dar inicio ahora al capítulo número 3. Ahora, hermanos, lo que es interesante aquí es que así como Pablo prohíbe a las mujeres tomar un rol de liderazgo sobre el hombre en el culto público o en el pastorado femenino en la iglesia local, tampoco Dios aprueba que todos los hombres sean pastores. Así como Dios prohíbe a que las mujeres tomen un rol de liderazgo en la iglesia local, tampoco Dios aprueba que todos los hombres sean pastores o que todo hombre es llamado al pastorado, porque no es lo que vemos en la Escritura. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 vimos precisamente una seria advertencia contra los falsos maestros. ¿Ustedes recuerdan? Pablo está haciendo una seria advertencia contra los falsos maestros que estaban precisamente infiltrados dentro de la iglesia, engañando a la iglesia. ¿Por qué? Porque era sencillamente muy preciso de que tal vez estos hombres Dios no los había llamado y ellos se habían puesto ahí como maestros dentro de la iglesia. Estos hombres se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso y estaban causando desvíos graves a la iglesia. Algunos, dice Pablo, habían caído en herejía, como es el caso de Himeneo y Alejandro. Y esto era precisamente lo que Pablo, hermanos, ya les había advertido años antes, cuando él estuvo con ellos en la plantación de esta iglesia, y antes de despedirse en Hechos capítulo 20, él llama a los ancianos, se reúne ahí en la playa, al borde de la playa, antes de zarpar su barco, y les dice: tengan cuidado de vosotros y de toda la iglesia, porque seguramente entrarán dentro de ustedes lobos rapaces, y muchos se levantarán incluso de en medio vuestro. Deben tener cuidado, y esta era la advertencia de Pablo a la iglesia, de tener cuidado de estos hombres. Les dijo que tuvieran cuidado de ellos y de la iglesia. Estos hombres, hermanos, habían tomado la preeminencia en la predicación. No eran hombres que estaban en medio de la iglesia, eran hombres que tenían un rol muy importante dentro de la iglesia. Ellos se encargaban de ser maestros, ellos estaban encargados de la predicación y estaban tomando un rol de maestros en la iglesia de Éfeso. Ellos eran los líderes de la iglesia y Pablo estaba consciente de este grave problema y por eso toma la decisión de dejar a uno de sus mejores hombres en la iglesia de Éfeso, que es Timoteo. Timoteo fue delegado con autoridad justamente de Pablo para que contradijese y refutase y quitase a esos hombres y entonces estableciera en la iglesia de Éfeso un liderazgo bíblico, con un carácter bíblico. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y ahora en el capítulo 3
precisamente el que acabamos de leer, le da las características y los rasgos de estos hombres que debían ocupar el liderazgo de la iglesia. Y ustedes notan el contraste, un contraste del carácter de los falsos maestros versus el carácter de los verdaderos pastores y hombres que Dios ha llamado al ministerio pastoral. Lo vemos aquí en el capítulo 3. Los falsos maestros estaban desviando al pueblo, desviando a la iglesia. Ellos mismos habían caído en herejía como Himeneo y Alejandro. Y Pablo ahora nos presenta las características del verdadero hombre llamado al ministerio. Ese es el contraste en el cual vamos a estar viendo hoy. Y aunque las características que menciona el capítulo 3, versículo 2 en adelante, las estaremos viendo la semana que viene, lo que yo deseo que observemos hoy es precisamente el versículo 1 a manera de introducción. Versículo 1 a manera de introducción, y esto para que veamos aquí tres aspectos muy importantes que podemos observar en este versículo 1. Léanlo conmigo, observen ahí en sus Biblias, versículo 1. ¿Qué dice el verso 1? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y vamos a verlo en tres puntos muy básicos y sencillos para que ustedes puedan recordarlo los viernes en su grupo familiar. Vamos a ver número 1, el anhelo o el deseo. Número 2, el obispado. Y número 3, buena obra desea. Anhelo, obispado, buena obra desea. Anhelo, obispado, buena obra desea. Muy sencillo para recordar el viernes, ¿verdad? Anhelo, obispado, buena obra desea. Veamos entonces el primer punto, el anhelo, en el versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela. ¿Ven ahí? En esta epístola, hermanos, se usa 3 veces esta expresión, palabra fiel. 3 veces se utiliza en esta epístola esta palabra fiel. Y con ella Pablo, hermanos, trata de realzar la importancia de lo que va a decir a continuación. Nosotros, en nuestro contexto latinoamericano, tenemos ciertas maneras de llamar la atención cuando vamos a decir algo muy importante y queremos que alguien nos escuche. Los padres lo utilizamos con los hijos, le decimos, ven, siéntate, y lo que te voy a decir es muy importante y quiero que lo tomes en cuenta y quiero que me escuches. Pero nuestros hermanos de Colombia tienen un dicho particular. Ellos, antes de hablar algo que quiere que la gente lo escuche, ellos dicen, póngale cuidado. ¿Se han escuchado alguna vez? Hay hermanos de Colombia aquí en medio nuestro, ellos dicen, póngale cuidado, porque lo que van a decir es importante y tiene que usted tener cuidado de lo que va a escuchar. ¿Y qué es eso que es muy importante? Que lo que Pablo dice, palabra fiel, pongan atención, esto es muy importante. Pongan atención a lo que van a escuchar, les dice Pablo. ¿Y qué es esto que es muy importante? Que si alguno anhela el pastorado o servirle al Señor como pastor en su iglesia local, buena obra desea. ¿Oyeron eso? Si alguno anhela servirle al Señor en el ministerio pastoral, buena obra desea. Ahora, hermanos míos, en nuestro contexto actual, muchos hombres pueden tener el deseo de servirle al Señor y eso es bueno, como dice el pasaje, pero en el contexto en el cual Pablo escribe estas palabras, se trataba de un verdadero desafío. En nuestro contexto actual, decir esto, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y entonces se han levantado muchos con un buen deseo de querer pastorear la iglesia, pero en el tiempo del apóstol Pablo, en el cual él escribe estas palabras, ese buen deseo era un verdadero desafío. ¿Saben por qué? Por la persecución que la iglesia sufría. Ahora imagínense ustedes si había una gran persecución hacia cualquier cristiano, independientemente si era pastor o no. Imagínate cuán alto más era el nivel de persecución que sufrió un pastor. Si había persecución a la iglesia común y corriente, ¿cuánto más persecución sufría un pastor? Por eso cuando Pablo escribe estas palabras, el contexto es que si alguno anhela obispado, está presentando delante de sí un verdadero desafío, porque era una persona que estaba diciendo, yo anhelo ser perseguido por Cristo, y yo anhelo ser muerto por Cristo, yo anhelo dar mi vida por Cristo, porque ahí había persecución.
Hoy día en nuestro contexto no es lo mismo, por eso Pablo, entendamos el pensamiento de Pablo, en aquel entonces no había muchos hombres dispuestos a querer perder su vida por causa de Cristo. Por eso dice, es un buen anhelo aquel que desea servir al Señor como ministro o pastor de su iglesia. De hecho, hermanos míos, cuando nosotros leemos la historia de Timoteo, cómo él murió, ¿ustedes saben cómo murió Timoteo? Pues les invito a investigarlo. La historia dice, esto es extrabíblico, pero la mayoría coinciden en que Timoteo fue muerto a palazos, a golpes. Murió agonizando precisamente porque terminó muerto violentamente. Ese fue el caso de Timoteo y se dan cuenta cómo anhelar el obispado en aquel entonces era un buen desafío. Era un desafío completamente. Por eso no era muy común encontrar hombres con el profundo deseo y anhelo de perder la vida por pastorear una congregación. Y aunque hoy en día, hermanos, en este lado del planeta no se sufre persecución, no se sufre muerte, no se sufre violencia en el pastorado, bueno, en algunas partes del planeta sí, pero en este contexto en el cual nosotros vivimos, aquí no se sufre ninguna persecución. Lo que sí se sufre es que, o lo que sí debemos entender es que el llamado al ministerio pastoral sí es un llamado al sacrificio. Si es un llamado a la abnegación, si es un llamado a la santidad y si es un llamado a la muerte al yo. El llamado al ministerio pastoral, aunque no estamos siendo perseguidos para que alguien nos mate por ser pastores, como en aquel tiempo pasaba, sí es un llamado al ministerio pastoral, sí es un llamado a la abnegación, al sacrificio y a la muerte del yo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Un llamado a la muerte al yo para que otros vivan y vean a Cristo en mí. Ese es el punto. Así que si el Señor te está llamando al pastorado, es un buen deseo. Buena obra desea. Es lo que dice el pasaje. ¿Lo has visto? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. No es pecado desear el pastorado. Sé que hay algunas iglesias donde algún joven o algún hombre se acerca al pastor y le dice, desearía yo que usted me ayude y me oriente porque me gustaría servirle al Señor en el ministerio. Y en ese momento estás en la punta de la mira. Pero la Biblia dice que es un buen deseo. No necesariamente un hombre viene con el deseo de servir al Señor en el ministerio y ya quiere quitarte el puesto o ya quiere ser visto. No necesariamente. Puede que sí, pero eso nosotros no lo sabemos. La Biblia dice que es un buen deseo. Eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que nosotros debemos quedarnos con eso. Ahora, ¿sabes por qué es un buen deseo? ¿Sabes por qué es un buen deseo o un buen anhelo? ¿Sabes por qué? Porque hermanos míos que están hoy aquí, es un buen deseo y es un buen anhelo porque ese deseo y ese buen anhelo lo pone Dios. Por eso es un buen deseo. Ese deseo y ese anhelo, el único que puede motivarlo y encender una llama en tu corazón a sufrir por su pueblo y a vivir en negación, en sacrificio y en sometimiento a su voluntad, es Dios. Él es el único que puede poner ese deseo en el corazón del hombre. Por eso es bueno. Pero también es muy importante, porque es eso, el anhelo, es eso precisamente muy importante, que sea Dios el que te llama, y es muy importante que nosotros como iglesia y como pastores observemos eso en aquellos que han sido llamados al ministerio pastoral. ¿Se dan cuenta? Pero es un buen deseo, y si ha sido Dios quien te llamó, pues se va a ver los frutos, y la iglesia estamos para eso, para observar en la vida de aquel hombre que ha sido llamado por Dios, si verdaderamente Dios lo ha llamado. ¿Se dan cuenta? Pues hermanos míos, esto es muy importante. El deseo y la motivación que viene de Dios debe ser precisamente un motivo y un deseo que proviene de Dios. No debe ser un deseo motivado por un deseo personal. No debe de ser un deseo motivado tal vez por el ánimo de tu esposa. No debe ser un deseo o una motivación por ganancias deshonestas o por simplemente dejar de trabajar. Debe ser un llamado de Dios.
No debe ser porque tu esposa te animó y ve que tiene cierta carisma. No. No es así. Sino que debe ser motivado por Dios. Pues es Dios quien llama, porque obviamente esta es su obra y ustedes son su pueblo. Mateo 9:38 dice, rogad al Señor de la mies. Si ustedes se acuerdan cuando el Señor ve ahí a su pueblo, muchas ovejas sin pastor, ¿qué dice el Señor? Dice, rogad al Señor de la mies. ¿A quién hay que rogar por pastores en la iglesia? Al dueño de la mies. ¿Quién es el dueño de la mies? Dios mismo. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, no a nuestra mies. Es a su mies porque es de Él. El pueblo de Dios le pertenece al Dios que lo salvó. Amén. Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién es el que dio esto? Es Dios. Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey que hay en medio de ustedes, el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién puso a los pastores, según Pablo? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que pone el deseo, Él es quien pone a sus pastores, Él es quien llama. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si es su mies y es Dios quien llama, haremos bien en tomar en cuenta qué es lo que Dios dice acerca de este llamado. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de aquellos que son llamados? Porque si Dios no te llamó, entonces sí nos hemos metido en un terreno muy peligroso. Muy peligroso. Hace un par de años recuerdo que nos invitaron a un intensivo pastoral, la iglesia del pastor Otto, y fuimos ahí. Y la reunión era precisamente un intensivo pastoral, todo lo relacionado al ministerio pastoral. Y la reunión empezó a su hora, en la mañana habíamos nosotros tomado un café y estábamos todos sentados, pocos pastores, en ese tiempo éramos 12 pastores los que estábamos ahí, y estaba una mesa cuadrada así. Y estábamos esperando la venida del pastor Otto y él estaba viniendo y cuando entró, saludó a todo el mundo, oramos y pensamos que iba a comenzar una charla pues explicando o enseñando algo acerca del ministerio pastoral, pero él lamentablemente no empezó así. Empezó con una pregunta. Entonces todos estábamos hablando y relajando un poco y tomando café y conociéndonos. Y cuando el pastor entra, hace una oración y empieza la reunión y él empieza con una pregunta que nos dejó a todos en silencio. Todos nos quedamos en silencio. ¿Y saben cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ¿por qué es importante el llamado? Esa fue la pregunta. Todos los que estábamos ahí nos quedamos en ese momento pensando rápidamente qué responder para sorprender a los demás pastores y también al que estaba preguntando. ¿Por qué es importante el llamado? Nos quedamos todos así como pensando qué vamos a responder. Yo también estaba pensando verdaderamente, ¿por qué es importante el llamado? ¿Por qué es importante? Muchas respuestas hubo, ustedes se pueden imaginar, habíamos varios hombres ahí, algunos intentando responder teológica y doctrinalmente, y la historia dice que todos intentando responder, y hay alguien que dijo, el llamado es importante porque el único que te va a sostener en toda prueba, en toda aflicción, en todo momento difícil de tu vida mientras pastoreas la iglesia de Cristo, es que Dios te haya llamado. Por eso es importante. El llamado es importante porque lo único que te sostendrá de pie en toda aflicción, en todo sufrimiento, mientras pastoreas el amado pueblo de Dios, es que Él te haya llamado. Por eso es importante el llamado. Porque si no es Dios quien te llamó, entonces te apartará la avaricia, te apartará el sufrimiento, te apartará la crítica, te apartará las peleas, las dificultades, tus placeres y tus pecados terminarán apartándote de lo que tal vez Dios no te llamó. Pero si fue Dios quien te llamó, Él te va a sostener. Por eso es importante el llamado. Así que este anhelo, este deseo, hermanos, que es un buen deseo y un llamado de Dios,
¿Quiénes deben realizarlo? ¿Quiénes son los que deben realizarlo? Bueno, la Biblia establece, si ustedes han leído en alguna ocasión, se darán cuenta que la Biblia establece que los llamados para este servicio son los obispos, ancianos o pastores. Estas son las tres descripciones que se encuentran en la Escritura: obispos, ancianos o pastores. Y ahora vamos a ver de qué se trata este punto, y esto nos da paso a nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que dice nuestro segundo punto? El obispado. Versículo 1, léanlo conmigo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, ese es el anhelo, ¿verdad? Ya vimos el anhelo, ahora vamos a ver qué es lo que anhela el obispado. No el avispado. No el obispado, el avispado, no, el obispado. Muy diferente. La palabra obispo, hermanos, en cierto sentido, no transmite para nosotros como lectores modernos en nuestro contexto, no transmite el verdadero significado de lo que quiere decir esta palabra, porque nosotros como lectores modernos lo asociamos esta palabra con la Iglesia Católica Romana. ¿Ustedes se han dado cuenta? Una vez nosotros leemos la palabra obispo, nosotros en nuestro contexto histórico, también cultural, lo asociamos rápidamente con un obispo de la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando tú lees esta palabra, no entiendes verdaderamente su significado, pero en la época y en el contexto en el que Pablo usa esta palabra obispo, la Iglesia Católica Romana no existía. En el contexto en el cual Pablo utiliza esta palabra, la Iglesia Católica Romana no existía. Esta palabra se usaba o se hacía referencia a un supervisor, de donde viene la palabra griega episcopos, sobre, episcopos, sobre, vedor, aquel que supervisa, aquel que sobrevé. Y esa palabra también se traduce o se utiliza para traducir nuestra palabra de telescopio, aquel que mira. Entonces esta palabra se utiliza para describir a una persona que está mirando, que está observando, que está supervisando si los demás están llevando a cabo su rol y su labor. Esto es lo que significa esta palabra. Ahora, si ustedes, hermanos, han notado, en la Biblia aparecen tres nombres o designaciones para referirse al pastor, y es obispo, anciano y pastor. Obispo, anciano y pastor. Y estas palabras, hermanos, no son para describir a una persona, a diferentes personas dentro de una jerarquía piramidal con diferentes rangos. Esta palabra no es para describir a diferentes personas en una jerarquía piramidal para describir sus diferentes rangos. No, esta palabra lo que describe es su rol, su función, su vocación. No está describiendo un orden jerárquico. El obispo no es más que el pastor no es más que el obispo, el pastor no es más que el anciano, se refiere a la misma persona. Simplemente describe o se refiere a su rol como supervisor. ¿El qué hace el pastor? El pastor, precisamente, una de sus labores que hace es supervisar, mirar si la iglesia se está administrando y si los que se congregan en dicha iglesia están viviendo conforme a la palabra de Dios. Es su rol. Ahora, hermanos, acompáñenme, si son tan amables, al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Para que veamos cómo estas tres designaciones se entremezclan entre sí y se refieren a la misma persona. Acompáñenme ahí, Hechos 20, verso 17. Hechos capítulo 20, versículo 17, y veamos ahí cómo estas tres designaciones se entremezclan entre sí para referirse a la misma persona. Miren ahí, verso 17 dice, ¿ya lo tienen? Mírenlo, obsérvenlo conmigo. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto es Pablo. Y salten ahora al versículo 28. Y luego dice el verso 28, por tanto, mirad
por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, esto es, pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Si ustedes ven en ese pasaje, encontramos el rol y la descripción de estas palabras, obispo, pastor y anciano. Miren qué dice el verso 17. Estando en Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Y en el 28 les dice esto: por tanto, mirad, supervisar por vosotros y por todo el rebaño, esto es obispos, mirad, episcopos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, esto es pastorear. ¿Ves cómo estas tres palabras se entremezclan entre sí? No hablan de un orden jerárquico, hablan de su rol, hablan de su labor, hablan de su vocación. ¿Qué es lo que hace el pastor? Observa, mira, pastorea. ¿Te das cuenta? Enseña, eso es lo que hace el pastor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice así, escúchenlo conmigo, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también de ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria, que será revelada, apacentad la grey. ¿Qué hacen los ancianos? Apacientan la grey, quiere decir pastorean la grey. Los ancianos pastorean, los obispos son pastores que pastorean la grey. Entonces, muy claro esto, es muy importante, hermanos. Esta palabra obispo, pastor, anciano describen y se usan para referirse al rol de la persona, no a su rango. No hay una jerarquía aquí, no vemos en la Escritura eso. Ahora, hermanos, permítanme dar dos detalles muy importantes aquí. Quiero que me presten atención, o como dicen nuestros hermanos de Colombia, pónganle cuidado a esto. Permítanme mencionar dos detalles muy importantes aquí. Y quiero que le presten atención a esto porque verdaderamente es muy importante para nosotros como iglesia local. En el Nuevo Testamento solo se reconoce dos oficios dentro de la iglesia local. En el Nuevo Testamento solo se reconoce dos oficios dentro de la iglesia local. El primero es pastor y el segundo es diácono. Y están en el capítulo 3 de esta primera carta de Timoteo. Es el pastor y el diácono, no hay más. Estos son los dos oficios oficiales de la iglesia, valga la redundancia, que la Biblia reconoce en el Nuevo Testamento dentro de la iglesia local, los pastores y los diáconos. Los pastores pueden ser llamados ancianos o pastores, como usted quiera llamarles, son lo mismo. Puede llamarle anciano, aunque no tenemos mucha cara de ancianos, pero es nuestro rol y nuestra designación. Como quieran describir la misma persona, se trata de la misma persona. El punto es que tanto todo anciano es un pastor y todo pastor es un anciano dentro de la iglesia local del Nuevo Testamento. No hay tal cosa como una pirámide o jerarquía. Y eso es interesante. Y esto, hermanos, es muy importante. Y hago la aclaración aquí también, porque estamos hablando tanto de ancianos, hago la aclaración aquí, que cuando nos referimos a ancianos, no estamos diciendo que todo hombre mayor dentro de la iglesia, que tenga barba o canas en su pelo, es un pastor, porque eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos da características en el capítulo 3 de quiénes son los pastores. Amén. Ahora, este es el primer detalle. Ahora, el segundo detalle, que quiero que le presten mucho cuidado, es aún todavía muy importante. Segundo detalle, y este detalle no es menos importante, y es que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la Biblia habla de pastores en cada iglesia local, oigan esto, siempre lo hace de manera plural. ¿Ustedes sabían eso? La Biblia, cuando se refiere a los pastores, no se refiere a un pastor, se refiere a los pastores, plural. O sea, más de uno por iglesia local. Esto es muy importante. Acompáñenme, si son tan amables, al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. Véanlo conmigo. En la iglesia del Nuevo Testamento encontramos una pluralidad de ancianos. Hechos, capítulo 14, verso 23.
¿Ya lo tienen? Dice así Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos. Esto es plural. ¿Lo ven? Y constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. ¿Ven? Y constituyeron ancianos, esto es plural, en cada iglesia. Cada iglesia local tenía ¿qué? Ancianos, esto es pastores. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Y si ustedes ven en Hechos 20:17, Pablo estando en Éfeso antes de despedirse de la iglesia de Éfeso, hace llamar ¿a quién? A los ancianos. Hechos 20, verso 17. Hizo llamar a los ancianos de cada iglesia local. Primera de Pedro 5:1, igualmente dice Pedro, yo anciano, también me dirijo a ustedes como ancianos. Nuevamente la misma palabra en plural. Así que hermanos, vemos claramente este patrón constantemente en la Biblia, y no solo porque haya más de uno, sino que una pluralidad de pastores es una bendición práctica para la iglesia local, y es una bendición esencial y saludable, no solo para la iglesia, sino también para nosotros como pastores. Una pluralidad de ancianos no solo bendice a la iglesia, sino que también es una bendición para nosotros mismos como pastores. Primero, porque la labor es ardua, y también porque cada pastor necesita ser pastoreado. ¿Sabían eso? ¿Por qué es tan práctico y vital este tema dentro de nuestra iglesia local? Porque una pluralidad de ancianos bendice a la iglesia local. Primero, porque es beneficioso para todos ustedes como iglesia local que aquí no haya un solo hombre que manda. Eso es beneficioso. Y es beneficioso también para nosotros como pastores, porque nosotros también somos ovejas y también necesitamos que otros nos pastoreen. Necesitamos que otros nos digan, te equivocaste aquí, tienes que corregir esto, tienes que tomar atención cómo hablas a los hermanos aquí o acá. Hay alguien que debe decirnos eso. Y qué bueno que haya una pluralidad de ancianos donde otros hermanos nos pastoreen también a nosotros y nos llamen la atención. Precisamente hablaba esta mañana con un hermano muy amado que estoy conociendo y me vino a visitar hoy a mi casa y me dice precisamente esto, que a él le costaba muchas veces ir a ver a su pastor porque él ya sabía que él iba a salir herido o regañado o gritado incluso. ¿Entienden el punto? ¿Por qué es tan importante? El abuso y el autoritarismo que hoy tienen los hombres que se hacen llamar pastores no es lo que la Biblia manda del carácter de un hombre. No puede haber abuso y autoritarismo y una vida y una manera dictatorial de tratar a la iglesia dentro del pueblo de Dios. En una pluralidad pastoral se sirve respetando su liderazgo y sometiéndose a la sabiduría colectiva de los unos a los otros. ¿Ustedes sabían eso? Hay una sabiduría que el mismo libro de Proverbios nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y qué bueno que uno no aparezca aquí no con la mejor idea del mundo y diga, esta es la idea que vamos a llevar a cabo en la iglesia. Y qué bueno que haya otros pastores que nos digan, pues no es una buena idea porque no te has fijado en esto y en esto. Y uno diga, verdad, tienes razón, no lo había visto así. Entonces es bueno y es sabio. En la iglesia no hay lugar, hermanos, para un orden jerárquico, no hay lugar para que uno domine sobre otros. El único jefe en la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia según Colosenses capítulo 1, verso 18. Cristo es la cabeza de la iglesia, no los hombres. Amén. Así que, ¿quiénes son los que escogen entonces? Y esto es muy importante y esto les beneficia muchísimo a ustedes como iglesia local y a nosotros como pastores, hermanos míos. ¿Quiénes son los que escogen a sus oficiales? Esto es, pastores y diáconos. ¿Quiénes son los que escogen a sus oficiales dentro de una iglesia local? Sus oficiales me refiero a pastores y diáconos. ¿Quién escoge a sus oficiales? En IBDS, hermanos, creemos y practicamos una pluralidad de ancianos y a nuestro entender bíblico y según también nuestra confesión de fe en el capítulo 26,
observamos que la Biblia nos enseña que la iglesia local, junto a sus pastores, tienen la responsabilidad y el derecho de escoger a sus oficiales, esto es, pastores y diáconos. La iglesia local tiene la responsabilidad y el derecho de escoger a sus pastores y diáconos. Obviamente, cuando nos referimos, y hago una aclaración aquí, cuando nos referimos a iglesia local, no me refiero a que toda persona que viene y nos visita el domingo puede escoger a sus pastores y diáconos. Obviamente que no. Nos referimos en el contexto de la membresía de la iglesia. Ellos son los que tienen el privilegio, la responsabilidad y el derecho de escoger a sus oficiales, pastores y diáconos. ¿Por qué digo esto, hermanos míos? Porque no es bíblico que los pastores escojan a aquellos quienes quieren ellos y desean ellos. Porque muchas veces pasa y sucede, y hay lugares donde los pastores ponen a toda su familia a servir, a hombres que a ellos ven conveniente poner a servir, y son ellos los que escogen, y no es Dios, y no es el pueblo de Dios. Escucha lo que dice, y cito la confesión de fe, que ustedes también ya la han leído, y sé que esta confesión de fe es muy importante para nosotros como iglesia. ¿Qué dice el capítulo 26, párrafo 9 acerca de este punto? Escucha lo que dice, y cito, dice así: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido por el mismo por la votación común de la iglesia misma, y solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. ¿Notas ese rol de la iglesia y los ancianos? ¿Quiénes son los que escogen? Son la iglesia y los ancianos. ¿Te das cuenta? Si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diaconado que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Hermanos míos, son los pastores y la iglesia local quienes deben observar las características, el carácter, el rol, el don de aquellos hombres que Dios ha llamado al ministerio pastoral. Son los pastores y la iglesia local. Nosotros no podemos aparecer el día de mañana con un pastor que de pronto viene a la iglesia y nos comienza a visitar y decirnos, bueno, ahora en adelante él va a ser también pastor de la iglesia. No podemos de la noche a la mañana decir, bueno, ahora fulanito va a ser también pastor de la iglesia. O fulanito va a ser ahora diácono de la iglesia, porque nosotros lo escogimos. No es así. ¿Qué vemos en Hechos capítulo 6? Dice la Biblia en Hechos capítulo 6 que cuando había una necesidad de los judíos helenistas, había necesidad porque no se estaban repartiendo las mesas conforme a un equilibrio para todos. ¿Qué pasó? Surgió un problema. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dice que vino la iglesia, se quejó ante los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Les dijeron a ellos, ¿a quiénes? A la iglesia. ¿Qué les dijeron? Escojan de entre vosotros. ¿Quién? La iglesia. Escojan de entre vosotros a hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que puedan realizar esta labor, y nosotros nos ocuparemos en la predicación y en la oración o en la enseñanza de la palabra. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Así que, hermanos, cuando hay un solo pastor, corre el riesgo de caer en la tentación de colocar, como decía, con favoritismo. Escuchen esto, hermanos, armar un grupo para que adule nuestra agenda pastoral no es pluralidad de ancianos. ¿Escucharon eso? Armar un grupo para que adule nuestra agenda pastoral no es pluralidad de ancianos. Tú no puedes ser el pastor de una iglesia y armar tu grupo como a ti te gusta para que ellos digan, sí, amén, pastor, a todo lo que tú digas. No puede ser así. La iglesia no debe ser gobernada de esta manera. Así que en conclusión, hermanos, de este primer punto que vimos aquí, que la palabra obispo, pastor o anciano se refiere a la misma persona según la Biblia, no a un orden jerárquico. Se refiere a la misma persona, a su rol o a su don. En segundo lugar, vimos que la Biblia nos enseña una pluralidad pastoral por cada iglesia local.
Eso es lo que aprendimos. Y en tercer lugar, que la Biblia nos enseña que la iglesia participa activamente junto con sus pastores en la elección de sus oficiales, esto es, pastores y diáconos. ¿Escucharon eso, hermanos? Esto es muy importante para la salud de la iglesia y esto es muy importante para la vitalidad de la iglesia. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Quieren que les haga una pregunta? ¿Qué es lo que hacen los pastores? O los obispos y ancianos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Ellos solo predican? No. Los pastores, hermanos, pastorean. Pastorean y esto es una buena obra. Es lo que dice el pasaje. Anhelo obispado, y este es nuestro tercer punto y con esto vamos a concluir. Buena obra, ¿qué dice? Versículo 1 de Timoteo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto es una buena obra. Hermanos míos, no cabe duda de que en nuestros días la labor de un pastor en muchos lugares está mal vista. ¿Ustedes sabían eso? En muchos lugares la labor de un pastor está mal vista porque está altamente relacionada con su autoritarismo, con la avaricia, con la inmoralidad y sobre todo con la falta de amor. En nuestros contextos en Latinoamérica, aquí en Europa, en África, lamentablemente cuando tú hablas con personas incrédulas o tus compañeros de trabajo acerca de una iglesia y los pastores lo primero que dicen es que son ladrones, que se roban el dinero de las ovejas y que lo único que les interesa a ellos es su dinero y nada más. Y esto lamentablemente está relacionado con el llamamiento. La gente asocia esto, que un pastor es alguien que está detrás del dinero de las personas. Hoy en día, hermanos, también el secularismo, el ateísmo, la ideología, la inmoralidad, la inestabilidad y los demás que usted quiera mencionar aquí han invadido completamente no solo la sociedad, sino también la iglesia. Así que cuando hablamos de pastores, muchas veces en el contexto de la mente, de la gente, de la sociedad con la que nos rodeamos o hablamos en nuestros trabajos, asocian la vida de un pastor con alguien que vive de la iglesia o vive de las ofrendas de la iglesia porque le saca el dinero. Pero también está asociado con la inmoralidad, con el autoritarismo y sobre todo con la falta de amor. Y aunque el secularismo, las ideologías y toda cosa que se ha levantado hoy en día afecta no solo a la sociedad, sino también a la iglesia, con algo de lo que ha sido afectado el llamado al pastorado o los pastores es con la falta de amor a la iglesia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 12, dice lo siguiente, y escucha esto con mucha atención, dice que en los postreros días, por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué causa? Por el aumento de la maldad. ¿Cuándo fue escrito esto? Casi hace 2000 años atrás. Y hace 2000 años atrás estaba diciendo este hombre que en los postreros días la maldad del hombre irá en aumento a tal punto que el amor de muchos se enfriarán. Ustedes saben que vivimos hoy en día unos días bastante turbios, ajetreados, muchísimas controversias de guerras y toda cuestión de ideología y de abortos y cuánta cosa. Y hay una epidemia de divorcios en todo el mundo, pero aquí en Francia los jueces tienen grandes problemas con aquellos que una vez se casaron y se comprometieron a amarse eternamente, porque antes el problema era cuando una persona se iba a divorciar de otra, es quién se queda con la custodia de los niños. Esa era una pelea ardua en los juzgados. ¿Quién se queda con la custodia de los niños? Esa era la pelea. Pero hoy día en Francia la pelea no es quién se queda con los niños, sino la pelea es yo no me quiero quedar con los niños. Cógelos tú, yo no. La pelea hoy día en Europa es cuántos niños y millones de niños han sido abortados desde el vientre materno.
el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad en el corazón de los hombres. Y con el paso del tiempo, hermanos, la falta de amor ha afectado no solo a la sociedad, sino también a la iglesia. Y si la falta de amor ha afectado a la iglesia y a la sociedad, obviamente también ha afectado a los pastores de dichas iglesias. El amor de muchos pastores, hermanos, ya no es por las ovejas, sino por sus ministerios. Aman más su posición, sus títulos, sus conferencias, su posición teológica, su yo y su yo. Estamos tan llenos de nosotros mismos que nos hemos vaciado y estamos vacíos de amor por las ovejas que Dios o que Cristo compró con su propia sangre. Y nos podemos encontrar defendiendo, hermanos, la doctrina, haciendo apologética. Los pastores nos podemos encontrar bautizando, casando personas y trabajando arduamente. Y aún así hacer todas estas cosas y hacerlo sin amor. ¿Sabían eso? Podemos estar haciendo apologética, podemos estar haciendo conferencias, defendiendo la sana doctrina y predicando la sana doctrina y aún así hacerlo sin la más mínima pizca de amor. Hoy en día, hermanos, los pastores estamos más preocupados en ser youtuber cristianos a través de ser influencer, a través de las redes sociales, que pastoreando la iglesia. Y hay algo muy importante en 1 de Pedro capítulo 5, que es un pasaje de los que leímos, versículo 1, dice, ruego, dice Pedro. Es un ruego. Llama a los ancianos y les dice, les ruego. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Oyeron eso? Ruego a los ancianos, apacentad la grey. Esto es pastoread la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro no manda solamente a predicarle al rebaño. Pedro manda a pastorear el rebaño. Y Martin Lloyd-Jones dijo una frase que es una frase muy fuerte. Un predicador inglés dijo lo siguiente. Dijo, hay hombres que aman predicar, pero no aman a los que les predican. Y digo esto, hermanos, porque es precisamente... ¿Por qué digo todas estas cosas? Usted puede decir, tal vez el hermano o el pastor está muy exagerado esta tarde, pero no es una exageración. Ustedes sabían que es precisamente lo que le ocurrió a esta iglesia de Éfeso. Esta falta de amor es precisamente lo que le ocurrió a esta iglesia de Éfeso. Acompáñame si son tan amables. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 y míralo conmigo. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 2. Y vamos a ver ahí, hermanos, que cuando Dios hace un análisis de esta iglesia de Éfeso en específico, escucha lo que dice ahí. Recuerda que esta es la iglesia de Timoteo. Ahí está Timoteo pastoreando. Pero años más tarde, habla Dios a Juan, al apóstol Juan, en la isla de Patmos, y mira lo que le dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Mira lo que le dice. Y mira el arduo trabajo que ellos realizaban. Mira lo que le dice, 2:2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero, verso 4, pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Escucharon eso? Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco que desmientes a los falsos apóstoles. Yo conozco que tú conoces la sana doctrina y defiendes y haces apologética. Y estás en contra de los mentirosos. Yo conozco todas estas cosas que tú haces. Pero has hecho algo y has dejado tu primer amor. Y hay una discusión acerca de que su primer amor a quién, si es a Dios o a la iglesia. Y no importa esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si dejaron de amar a Dios, obviamente dejas de amar a la iglesia. Y si no amas a la iglesia, entonces tampoco amas a Dios.
Entonces te puedes encontrar, como decía aquí, haciendo apologética, haciendo conferencias, haciendo defensa de la sana doctrina y haciendo cuanta cosa y cuanta labor y cuanta actividad y hacer todo esto sin amor. Y cuando Dios pase revista de nuestra iglesia y nos vea que estamos haciendo tantas y tantas actividades y las estamos haciendo sin amor, entonces tendremos consecuencias. No podemos hacer las cosas solo por hacerlas. Debemos hacerlas por amor a Dios y por amor a su pueblo. Entonces, cuando pastoreamos, cuando enseñamos, cuando aprendemos, cuando nos preparamos y cuando somos llamados por Dios, lo haremos por amor a Él y a su pueblo. Porque es un asunto de amor. Dios le habla a la iglesia aquí y les dice tantas cosas. Ustedes han peleado la buena batalla, han hecho muchas cosas, pero se han olvidado de lo más importante, el amor. Y oigan esto, la labor ministerial debe ser llevada a cabo por amor y en amor. La labor de un pastor debe ser llevada a cabo en amor y por amor a Dios y por amor a su pueblo. Y ¿saben lo que más me impacta de todas estas cosas? Es que la última conversación que Cristo tiene con Pedro, sentados los dos, ¿qué es lo que le dice a Pedro? Sentado, la última conversación con Pedro. Pedro es un personaje muy importante dentro de la Escritura. ¿Y qué es lo que le dice Pedro sentado al borde de la playa, como en un momento de calma, para que él pueda reflexionar de lo que va a responder? Cristo sentado al borde de la playa con Pedro. ¿Te imaginas esta imagen? Está ahí sentado al lado de él, los últimos días o momentos del Señor Jesucristo antes de su partida, y le dice: Pedro, tú me amas. Pedro, ¿me amas? ¿Qué es lo que le responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor vuelve y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez que el Señor le pregunta las mismas palabras y le hace la misma pregunta, esto atraviesa el corazón de Pedro. Pero ¿sabes qué? Le ayudó a reflexionar de lo que él iba a responder. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo? Entonces, apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. ¿Sí te das cuenta cómo el amor está ligado al ministerio pastoral? Si no hay amor, entonces no puedes pastorear. Está ligado. Pedro, si tú me amas, no es diciéndome cuánto me amas, es pastoreando mi iglesia, es pastoreando mi pueblo, dando tu vida, dejándolo todo. No es predicando y no es solo enseñando que tú me dices que me amas, es pastoreando, es remangándote la camisa, quitándote la corbata, y cuando la oveja te llama: pastor, quiero hablar contigo, ahí está el pastor. Pastor, quiero regañarte hoy, ahí está el pastor. Pastor, me duele esto aquí, ahí está el pastor. Pastor, me quiero ir, ahí está el pastor. Pastor, quiero volver, ahí está el pastor. Pastor, me peleé con tal oveja, ahí está el pastor de intermediario. Pastor, he caído en pecado, ahí está el pastor para llorar con su oveja que ha caído en pecado, para animarla, para restaurarla, para cuidarla y para ayudarla a seguir. Pastor, me voy a casar, gloria a Dios. Pastor, me quiero divorciar, ahí está el pastor. El pastor está ahí, en medio de las ovejas. Y como dije antes, Pedro no nos manda solo a predicar al rebaño, Pedro nos manda a pastorear, y eso es un trabajo demandante. Ustedes sabían eso, el ministerio pastoral, hermanos míos, no es un trabajo fácil, es un trabajo demandante, es un sacrificio, es un arduo trabajo que puede llegar a afectar no solo a tu mente, no solo a tu estado físico, sino también a tu familia. Y muchas otras cosas más que no les voy a decir. Y yo no sé si hay algo, hermanos, verdaderamente algo más pesado, más importante, más sublime que hacerse. Oigan esto, yo no sé si hay algo, no sé si hay una responsabilidad más grande, más sublime, más pesada, más grande en magnitud que hacerse cargo de almas que han sido compradas a precio de sangre. Yo no sé si hay
un cargo, un rol más grande que este. Ustedes saben algo, los médicos te sanan el cuerpo y te ayudan a vivir unos años más en esta vida, pero un pastor trata con asuntos eternos, tratan con el alma eterna de un hombre. Entonces yo no sé si hay algo más pesado en este oficio que tratar con almas que han sido compradas a precio de sangre. Y esto tienes que quedártelo en tu mente muy claro, hermano mío que estás hoy aquí. Tu alma ha valido el precio de la sangre de Cristo. Tu alma es muy valiosa, tanto así que el Dios eterno tuvo que abandonar su trono para venir y despojarse de su gloria, hacerse semejante a los siervos, habitar en medio nuestro y hacerse humilde hasta la muerte y muerte de cruz por amor de tu alma. Entonces tú te das cuenta cuánto valor tiene tu alma. Ustedes, hermanos míos, no son nuestra propiedad, sino la propiedad de Dios. Comprados a precio de sangre. Vuestras almas tienen un alto precio, un alto valor, y fue la sangre de Cristo. Cito esta cita de Richard Baxter que dice lo siguiente: cada vez que contemplamos nuestras congregaciones, recordemos con fe que ellas son la adquisición de la sangre de Cristo. ¿Oyeron eso? Cada vez que contemplemos nuestra congregación, recordemos con fe que ellas son la adquisición de la sangre de Cristo, y por lo tanto es así como debemos considerarlas. Compradas a precio de sangre. Cada vez que vemos a la congregación, debemos recordar esto, que fueron compradas a precio de sangre. Jamás, por eso yo no me cabe en la mente, a mí no me cabe en la mente por ningún lado, cuando personas han venido a mí y les han dicho en alguna ocasión, en otros lugares lamentablemente, que se vayan de la iglesia. Esto a mí no me cabe en la mente, no me cabe en la mente y no me cabe en el corazón, y jamás me caberá. ¿Por qué? Porque el buen pastor, dice la Biblia, que abandona las 99 y va y busca aquella que se perdió. El buen pastor da su vida por las ovejas, y eso es lo que el llamado pastoral tiene que hacer. Permítanme darles brevemente un par de implicaciones de esto y un par de aplicaciones y terminamos, hermanos. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Qué implica esto? Número uno, si tienes el anhelo de servirle al Señor, buena obra deseas. Pero tus pastores, la iglesia, también debemos observar si así ha sido. Porque si no es así, entonces estarías en graves peligros haciendo algo que Dios no te llamó a hacer, ¿verdad? Esto implica, hermano, que si tienes el anhelo de servirle al Señor, si tú dices, yo siento el anhelo de servirle al Señor, yo siento el llamado al pastorado, pues buena obra deseas, pero has de entender que son tus pastores y tu iglesia local los que han de discernir esto. En segundo lugar, ¿qué implica esto? Dado que la obra del pastor es una labor ardua y muy demandante, haríamos bien nosotros como iglesia en orar para que Dios nos provea al menos de un pastor a tiempo completo. Ustedes sabían, hermanos, que la labor pastoral es ardua. Ahora imagínense con pastores que trabajan todo el día y también tienen demandas de la iglesia. Por eso, haríamos bien nosotros como iglesia en orar, en pedirle al dueño de la mies que al menos alguno de nosotros estuviera a tiempo completo para poder servir precisamente al pueblo de Dios. Esto es lo que implica, debemos orar, debemos poner en oración estas cosas. Y ahora, ¿cómo aplicamos, hermanos, esto a nuestras vidas diarias y cotidianas? Puedes pensar, tal vez, hombre que estás aquí, tal vez Dios no me llamó a pastorear una iglesia, tal vez Dios no te llamó a pastorear una iglesia, pero sí nos ha mandado a nosotros los hombres a pastorear un rebaño más pequeño y que es sin duda muy valioso, que es nuestro hogar. Tal vez tú dices, bueno, Dios no me ha llamado al pastorado, ¿qué puedo hacer? Bueno, no pasa nada. Tú tienes una pequeña iglesia en tu casa y ¿sabes algo?
la labor más hermosa que puedes realizar como hombre es dejar una herencia de fe en el corazón de tus hijos. No importa si no le dejas casa, no importa si no le dejas autos, no importa si no le dejas una gran cuenta bancaria, provéeles de fe a tus hijos, ocúpate de ellos y hazlo con amor. Y en ese sentido, hombre, si te sientes o no deseado de servir al Señor, debes llevar a cabo esta labor en tu casa y pastorear el corazón no solo de tus hijos, sino también de tu esposa. Y esta igualmente es una labor muy importante por amor a Dios y hay que hacerlo diariamente, persistentemente, todos los días de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque se tratan de ovejitas en tu propia casa. Tal vez Dios no te llamó a pastorear una iglesia, pero te ha llamado a un lugar muy importante que es tu casa. Y esto es muy importante también y debemos hacerlo por amor a nuestra esposa y a nuestros hijos. Así que hermanos, la semana siguiente estaremos viendo verdaderamente cuáles son entonces las demandas del pastor, cuáles son sus calificaciones, cuáles son sus cualidades. ¿Qué es lo que más hace énfasis la Biblia? ¿Sus habilidades o su carácter? ¿Qué creen ustedes? Pues para que podamos verlo, les invito a que vengan la próxima semana para que podamos ver a qué le da más énfasis Dios, si a las habilidades, al carisma o al carácter. Les invito a que podamos orar, por favor, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que pudimos meditar, Señor, en este llamado al ministerio pastoral. Hay cuantas cosas más por decir, bendito Señor. Pero lo que hemos dicho, bendito Dios, o hemos estudiado o visto hoy, Señor, es verdaderamente importante. Sirve para la salud de nuestra iglesia, sirve para la edificación de nuestra iglesia y es muy importante para nosotros como iglesia local, bendito Dios. Recuerdo tus palabras, Señor, bendito Dios, a través del apóstol Pablo a Timoteo, recordándole que enseñe todas estas cosas, porque si enseña todas estas cosas sería un buen ministro. Y es lo que deseamos ser, Señor. Deseamos ser buenos ministros que enseñamos todo el consejo de Dios, Señor. Bendice tu iglesia y síguela edificando para la gloria de tu nombre. Y bendice nuestras vidas durante la semana que viene. Y guárdanos de todo mal y ayúdanos a nosotros como hombres también a seguir pastoreando nuestros hogares, bendito Señor, y nuestras familias, que tanta necesidad también tenemos, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.